El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Renueva tu sonrisa o recupera tus dientes perdidos en la Clínica Francisco Mantilla. Contamos con los mejores especialistas, los mejores materiales y la mejor financiación. Llama ya al 214-7012 y programa una valoración completamente gratis. Si usted es un profesional, empresario, trabajador independiente o empleado y tiene la disposición de invertir periódicamente en su futuro, hacer parte de la base social que aporta al desarrollo del país y simultáneamente recibir beneficios que le llevan a cumplir metas económicas, sociales y culturales, vincúlese a la Cooperativa Redil y obtendrá préstamos de libre inversión para vehículo, estudio, vacaciones, préstamos para microempresarios, financiación y descuentos en la adquisición de seguros, planes médicos complementarios y otros servicios. Afíliese a la Cooperativa Redil. Contáctenos en el teléfono 742-4950 o en la página de internet www.cooperativaredil.com. Buenas noches a todos nuestros oyentes, de nuevo aquí en Frente del Cañón con nuestro tema de hoy. La vez pasada tratamos el tema sobre el homosexualismo y la Biblia, y hoy, como lo prometimos, es nuestra segunda entrega y el tema es el matrimonio y la adopción en la agenda homosexual. Nuestra segunda entrega de 3, ¿no? Porque anunciamos que íbamos con 3 entregas, entonces hoy vamos con la segunda. Sí, sobra decirlo, que ustedes ya lo saben. El programa está colgado en YouTube y en el grupo Razones para la Fe de Facebook, así que lo pueden escuchar para, pues, como ponerse en contexto en cuanto al tema. Sí, y creo que debemos informar a nuestros oyentes que los próximos 2 programas no van a ser en vivo, van a ser grabados previamente, aunque continuaremos con los temas anunciados. Tendremos el próximo lunes grabado el tercer programa de el homosexualismo, y el siguiente tema, que no lo hemos definido, también será grabado. Esto obedece a que tenemos que hacer un viaje. Vamos a estar en Charlotte, tal vez lo informamos el programa pasado cuando dijimos que estaremos allí participando en la 21ª Conferencia Nacional de Apologética, que se lleva haciendo durante 21 años allí en el Seminario Evangélico del Sur, que es una de las instituciones educativas evangélicas de Estados Unidos más aventajadas en el campo de la apologética. Ya estará la crema innata de los apologistas cristianos del mundo anglosajón, y estaremos también algunos del mundo hispano que hemos tenido el privilegio de estar allá, y el suscrito es uno de los que ha sido invitado allí junto con el doctor Antonio Cruz y Juan Valdés también. Estaremos allí en este evento. Entonces esa es la razón por la cual 2 lunes no podremos estarlos acompañando en vivo. Y ya que estoy hablando de apologética, creo que es bueno también mencionar nuestro evento, ¿no? Nosotros vamos a realizar un evento en Bogotá, en el auditorio de la iglesia Casa sobre la Roca. Vamos a estar teniendo nuestro primer Congreso Nacional de Apologética, un evento sin antecedentes en la iglesia evangélica colombiana. Vamos a tener de nuevo allí a los mismos conferencistas que acabo de mencionar, que estaremos en Charlotte. Es decir, como conferencista principal estará el doctor Antonio Cruz de España, vendrá acompañado por Juan Valdés también, que es pastor y también conferencista de temas apologéticos reconocido en el mundo hispano, y tendremos a un especialista, un matemático especialista en la teoría del diseño inteligente, que nos estará también contando de qué se trata, el doctor Daniel Díaz de la Universidad de Miami. Este evento tendrá lugar el viernes 31 de octubre, Día de la Biblia. A las 6 de la tarde, de 6 a 9 son las primeras conferencias, y todo el sábado
1 de noviembre. El costo es muy módico, 25.000 pesos por persona, y tendrán derecho a llevarse todas las memorias del el Congreso en un CD con las presentaciones en PowerPoint. Entonces esperamos que todas las personas interesadas en estos temas de apologética nos acompañen. En todas las iglesias sabemos que hay personas que les gustan los temas de apologética y es un interés o un campo del pensamiento de cristiano que no tiene casi ocasiones para compartirlo, ¿no? Por eso lo hemos llamado Primer Congreso Nacional de Apologética. Esperamos poder llevarlo a cabo. Yo he estado pensando en una periodicidad de cada 2 años. Qué bueno. Con nuevos invitados, con gente que sea reconocida en el campo de la apologética. Esperemos cómo resulta, confiamos en que este primero sea un éxito y haya mucha asistencia y podamos continuar y hacerlo una tradición. Sí, hay que aprovechar estos escenarios, especialmente para las iglesias, aparte de Casa sobre la Roca, que no está iglesia, pero pueden asistir a este evento y pues poder profundizar en estos conocimientos con estos conferencistas tan de alto vuelo que son ustedes, porque al fin y al cabo ustedes están en el encuentro internacional y es el equipo de habla hispana, ¿no? Sí, allá entonces vamos a aprender también con las grandes ligas. Allá estaremos con las grandes ligas. Nosotros los hispanos no somos todavía grandes ligas, somos ligas menores, pero bueno, sin demeritar al doctor Antonio Cruz ni mucho menos, pero es que lo que hay en el campo anglosajón es demasiado especializado y demasiado capaces en estos temas, y por eso es que tengo que decirlo de esta manera. Pero bueno, entremos en el tema porque creo que nos quedamos aquí en la promoción, o hay algunas cosas del programa pasado. Sí, qué bueno que nos pusieras un poquito como en contexto con el primer programa, que fue el homosexualismo en la Biblia. Sí, el primer programa fue preliminar, ¿no? Tratamos algunos temas preliminares porque este es un asunto que tiene mucha tela de donde cortar. Entonces estuvimos hablando, por ejemplo, de los orígenes históricos de la conducta homosexual. Estábamos viendo que se remonta a tiempos ancestrales en la historia humana. Veíamos que nunca ha sido considerada una conducta normal, que siempre se ha visto en mayor o menor grado en todas las civilizaciones en las que se dio como una conducta, en el mejor de los casos, extraña y contraria a la normalidad, y en el peor siempre fue visto como una aberración, ¿no? Sí. También veíamos cómo se le ha tratado en la época moderna de dar explicaciones en causas genéticas, patológicas, psicológicas y de otra índole. Y finalmente se ha terminado en lo que estamos viendo, ¿no? En que hoy se considera que simplemente es una preferencia, una elección, una preferencia de tipo sexual y nada más. Y se ha vuelto hasta un tema ¿no? Un tema de moda, porque como hay homosexuales que tienen renombre, son profesionales o personas reconocidas, entonces eso les ha brindado un poco de impulso a los que tienen estas inclinaciones para que, como se dice coloquialmente, salgan del closet. En fin, estuvimos hablando de todo esto, mencionamos la Biblia de manera muy tangencial porque dijimos que la Biblia la vamos a abordar en el próximo programa. Okay. El próximo programa vamos a tratar ya versículo por versículo, porque no son tantos, pero sí son contundentes. Sí, porque tú hablabas que el homosexualismo es un pecado. Es un pecado, dijimos también. Porque pues se habla de elección y se habla de favoritismos y de tendencias. Sí, el pensamiento secular, el pensamiento secular lo plantea de este modo, ¿no? Pero y que tú también hablabas y que bíblicamente también se puede ver que es una conducta de tiempos atrás, desde el Antiguo Testamento, como se hablaba. La civilización cainita, desde Caín, y pues por supuesto Sodoma y Gomorra, sí, y de ahí en adelante pues los pecados del ser humano son los mismos, ¿no? Los mismos en desde todas la las creación épocas. Hasta hoy. Billy Graham decía que el corazón humano es el mismo, y que los mismos pecados que se cometieron en Egipto son los que hoy se cometen, y por eso es que la Biblia mantiene su vigencia, sí, claro. A pesar de que pues relate épocas que están muy distantes de nosotros en el tiempo. De todo modo, la naturaleza humana de esas épocas y de la actual sigue siendo la misma. Y también
es vigente el versículo que dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Sí. Y estas tendencias, estos pecados, salen de nuevo en la posmodernidad como lo máximo, como vanguardistas, como lo de moda. Progresistas, lo llaman algunos. Esnovistas, actualistas, y resulta que esto es más antiguo que nada. Son cíclicas, la historia es cíclica, siempre se repite. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que fue. ¿Y qué es lo que será? Lo mismo que es, y nada hay nuevo bajo el sol. Y Dios hace que la historia se repita, eso dice el Eclesiastés. Eclesiastés, por eso lo amo, nos pone en contacto en la actualidad. Y nos pone en contexto. ¿Qué es exactamente lo que pretenden los del grupo LGTB en relación con estos temas? Recordemos que la sigla LGTB quiere decir lesbianas, gays, travestis y bisexuales. Esa es la pregunta con la que debemos comenzar realmente, porque cuando abordamos estos temas es necesario tener cabeza fría. Aquí uno se puede calentar muy fácilmente y se requiere tener cabeza fría para colocar este asunto en su justo lugar y en su justa proporción. Recordando que más allá de todos los aspectos involucrados que son de tipo político, jurídico, teológico, científico y hasta mediáticos, porque tiene mucho que ver con los medios de comunicación, la cuestión que estamos tratando ahora tiene que ver una a una con personas de carne y hueso, y sus legítimos anhelos y sus luchas. No podemos olvidar eso. Personas que mal que bien desean amar y ser amadas, pero que se han equivocado en el camino para satisfacer este anhelo. Por ejemplo, cuando hablamos de matrimonio y adopción en la agenda homosexual, tenemos que tener en cuenta que las reivindicaciones que persigue la llamada agenda gay, porque así es como se llama el lobby o la gestión que los LGTB hacen para que estas cosas se aprueben, esas reivindicaciones no son como algunos lo piensan para promover abiertamente la promiscuidad sexual indiscriminada. Ese es el temor de algunos y no, sobre el papel no es así. Ni siquiera que la sociedad tenga una mayor tolerancia hacia la promiscuidad, porque sobre el papel quienes promueven el matrimonio homosexual y la posibilidad legal de adoptar y criar niños en el contexto de estas uniones promueven también la monogamia, fíjate. Ellos no pretenden que las riendas se suelten y la sexualidad se desborde en todos los sentidos. No, ellos pretenden defender la monogamia. Ese es un valor moral cristiano. La fidelidad entre los miembros de la pareja. Lo que pasa es que aquí no hay pareja. Aquí lo que hay es pares. A su manera. Exactamente. Ellos piensan que el matrimonio debe ser permitido para ellos en la medida en que ellos sean monógamos y que guarden fidelidad entre las partes de la unión. Pero es que el matrimonio debe caracterizarse por ser heterosexual y no solamente monógamo. Las parejas homosexuales no quieren modificar su carácter monógamo, sobre el papel digo. Ahorita diré por qué enfatizo tanto esa expresión. Ellos lo que quieren es modificar su carácter heterosexual, porque lo consideran muy rígido y estrecho. Eso creo yo que es lo que ellos persiguen en primera instancia con el matrimonio, y por supuesto la adopción es una simple consecuencia de que si se les aprueba el matrimonio homosexual, pues todo matrimonio heterosexual tiene derecho a los hijos, entonces ellos también automáticamente tendrían derecho también a adoptar hijos, sí, ya claro, que no los pueden tener biológicamente. Creo que eso responde la pregunta y nos hace colocar las cosas en el contexto y en la proporción adecuada. Entonces, ¿cuáles son esas cortinas de humo que hay que disipar primero? Ah, sí. Sí, hay muchas cortinas de humo alrededor de este tema. Tienes toda la razón. Hay cosas que esconden, como que desvían, sí, como que distraen. Sí, nos desvían del meollo del asunto. Sí, hay muchas cortinas de humo. ¿Te acuerdas que mencioné que hay muchos aspectos involucrados, políticos, jurídicos? Sí. Bueno, todos esos aspectos son a veces cortinas de humo. Para nuestros oyentes, una cortina de humo es algo que encubre el meollo, la esencia de un problema y no permite abordarlo por donde es. Y entonces, yo diría que la primera cortina de humo que se utiliza en relación con estos temas son lo que podríamos llamar argumentos pragmáticos. Es decir, que los defensores del matrimonio homosexual, así como sus detractores, y de la adopción, por supuesto,
lo que hacen es esgrimir casos concretos a favor o en contra. Por ejemplo, los defensores del matrimonio homosexual, ellos tratan de señalar presuntos o reales casos de parejas homosexuales que a estas alturas han demostrado poseer la suficiente estabilidad, tanto en su relación como en el hogar que han conformado, y que de esa manera ellos pueden garantizar la adecuada formación en estas uniones de personas de bien que aporten a la comunidad. Y dicen que eso contrasta con los numerosos hijos desadaptados y problemáticos que muchas familias heterosexuales han producido y arrojado a la sociedad. Los que están en contra, entonces responden de la misma manera, señalando testimonios puntuales, y salen a veces en las redes sociales, de hijos criados y educados en el contexto de una pareja o de un par homosexual, que hablan en contra de ese tipo de unión y lamentan haber pasado por ese tipo de experiencia que los sometió a traumas, producto generalmente de la promiscuidad abierta o encubierta de sus padres del mismo sexo. Y como puede verse, en el campo pragmático nos podemos quedar discutiendo, porque la balanza a veces parece inclinarse hacia uno de los dos lados, pero nunca se inclina del todo hacia uno de los dos lados. Creo que estos argumentos son una cortina de humo que no nos permite, nos quedamos discutiendo estas cosas y no entramos en el meollo del asunto. Ahora, también es difícil esgrimir casos a favor o en contra, porque sea como fuere, hay que tener en cuenta que el porcentaje de parejas heterosexuales seguirá siendo enormemente superior al de pares homosexuales. Así que eso nos obliga a ser muy juiciosos y rigurosos en las estadísticas y en los estudios que se hagan, en las comparaciones y en las conclusiones. No se pueden comparar dos grupos tan diferentes en número y sacar conclusiones apresuradas sobre este asunto, pero a veces en eso nos quedamos. Por eso creo que la primera cortina de humo es esta, el tomar los casos particulares y empezar a argumentar con base en ellos. Ahora, hay que reconocer que sí hay matrimonios heterosexuales, y más de los que nos gustaría reconocer, que son en sí mismos tan irremediablemente conflictivos para la pareja y para sus hijos, que el mismo divorcio, con todo lo censurable, doloroso y pecaminoso que pueda ser, incluso desde la óptica cristiana, es a veces mejor que el mismo matrimonio. Tenemos que reconocerlo. Y entonces, ese es otro tema que abordaremos más adelante en la doctrina de matrimonio, divorcio y nuevas nupcias, pero podemos anticiparlo diciendo que pues en la Biblia hay ciertas dos causales de divorcio. Entonces, ahí uno podría argumentar, claro, pero si el divorcio es legalmente aceptado por los cristianos y no es lo deseable, no es lo ideal, ¿por qué no pueden aceptar también los matrimonios homosexuales como algo que tal vez no sea ideal, pero es igualmente tolerable? Yo creo que aquí, porque he escuchado este tipo de argumentos, aquí se nos puede confundir el panorama y nos pueden hasta hacer dudar y decir, oiga, sí, pues si nosotros admitimos el divorcio porque no es el estado ideal, ¿por qué no admitir otro que tampoco es ideal? Yo no creo que los argumentos pragmáticos nos guían a ese tipo de situaciones en las que todo se vuelve confuso, todo se vuelve gris, las cosas pierden claridad y nos quedamos ahí dando vueltas sobre lo mismo. Y creo que estamos en ese punto, ¿no? Sí, hay muchas personas que siguen argumentando en este campo, y los cristianos se dejan enredar y caen en ese tipo de discusiones, argumentando casos, y yo creo que ahí no es donde se debe dar la discusión. Eso puede tener alguna relación, eso puede reforzar, pueden ser argumentos atenuantes o que refuerzan las posturas de una y de otra parte. Son cortinas de humo. Son cortinas de humo. Fíjate que aún dentro del cristianismo se habla de, hay familias que tienen hijos homosexuales. Uh-huh. ¿Y dónde está el amor de Dios? ¿Y dónde está el perdón? ¿Y dónde está la tolerancia? Uh-huh. Claro, pero es que el perdón Dios lo dispensa a los que se arrepienten y reconocen su pecado, ¿no? Sí, claro. Entonces, y esto es un pecado contra la naturaleza, o sea, contra lo que Dios creó para hombre y mujer. Uh-huh. Sí, definitivamente no son las estadísticas las que dirimen la discusión. Ese es el criterio pragmático, las estadísticas. Ahora, si me preguntas, hay estadísticas ya establecidas que no dejan muy bien parado a las parejas homosexuales. Pero no vamos a argumentar, no nos enredemos, porque entonces nosotros podemos decir, claro, las estadísticas ya están a favor de nuestra postura, la postura cristiana. Sí,
están a favor de la postura cristiana, pero no es ahí donde se debe dar la discusión. No nos dejemos tentar porque las estadísticas favorezcan el matrimonio heterosexual y la visión cristiana de la familia. No nos dejemos tentar por eso, porque creo que este no es el meollo del asunto. Aquí no está lo esencial de la discusión. Esto es una cortina de humo. Nosotros los cristianos no nos guiamos por la pregunta de ¿esto funciona o no funciona? Antes de hacernos la pregunta pragmática, debemos hacernos la pregunta ética. ¿Esto es correcto o no es correcto? Y si no es correcto, así aparentemente funcione, no debe hacerse. Sí. ¿Ves? Entonces creo que esta es una primera cortina de humo que hay que mencionar. Y fíjate que de todas maneras la vida es una batalla espiritual, ¿no? Y Satanás está haciendo lo suyo y lo hace muy bien en los medios de comunicación. Fíjate que hay gran protagonismo en esta con esta comunidad de homosexuales, en noticieros, en novelas, en presentadores. En todos lados uno encuentra homosexuales. Uh-huh. En la política. Entonces ya como que a fuerza de tenerlo uno todos los días en nuestra casa a través de la televisión, el enemigo quiere dejarlo ver como que nos convenzamos que es algo normal, que tenemos que aceptar y que tenemos que es algo que simplemente tenemos que convivir con él. Eso me recuerda a alguien que me decía que con mucha facilidad confundimos lo normal con lo natural. Y lo normal y lo natural no son lo mismo. Hay cosas que se vuelven normales, pero nunca serán naturales. Y hay cosas que serán naturales, pero a veces no son tan normales como uno lo piensa. No hay que confundir esos dos conceptos. Nosotros a veces hacemos ese tipo de asociación. Nos acostumbran a ciertas imágenes a punta de repetírnoslas a diario y mostrárnoslas en los medios, y nos parece ya algo normal. Y de ahí a concluir que es natural, no hay sino un paso. Sí. Esa es parte de la estrategia también de la agenda homosexual en estos temas. Y pues con el cuento de que nos salimos del closet y pues ya unos 50 personas cogidas de la mano en la calle, uh-huh, que uno dice, bueno, ¿qué se puede esperar más? Así es. Entonces, bueno, es relevante la Biblia en esta discusión. Es obvio que va a ser así. Pero ¿les interesa a los del LGTB lo que dice la Biblia? Algunos no, tal vez, ¿no? Pues si hay iglesias de gays. Bueno, ahí estás tú ya dando una respuesta. Dije primero que a algunos no les interesa. Les importa poco lo que diga la Biblia o lo que diga la religión o lo que piense Dios al respecto. Pero lo interesante es lo que tú acabas de decir. Parece ser que ese no es el caso de todos. Porque el hecho de que haya iglesias que están aceptando la homosexualidad, la conducta homosexual como algo que la Biblia no desaprueba, indica que a un porcentaje significativo por lo menos de la comunidad LGTB les interesa lo que diga la Biblia, les interesa lo que diga Dios, tanto que, como lo veremos en el próximo programa, hay toda una teología gay ya elaborada por teólogos preparados, estudiados, con acreditaciones, para tratar de justificar desde la Biblia la conducta homosexual, que eso me parece como para Ripley. Pero es lo que estamos viendo hoy. Sí, los argumentos bíblicos serán siempre relevantes, por lo que podemos ver. Lo serán para nosotros los cristianos, obviamente. Ahí se cae su peso. Los cristianos siempre tendremos la Biblia como primer tribunal de apelación. Y como primero y último, siempre, el alfa y la omega. Pero también es relevante incluso para la comunidad homosexual. Para ellos también estamos viendo que es relevante. A ellos les interesa lo que la Biblia dice. Sin embargo, esto puede ser otra cortina de humo, si me permites decir. Claro que sí, eso iba a decirte. Si nos quedamos discutiendo en el campo de la Biblia, se nos vuelve una cortina de humo. Con el perdón de todos mis hermanos cristianos, nosotros no podemos centrar nuestro debate en contra del matrimonio y la adopción en la agenda homosexual citando la Biblia. La Biblia tiene toda la autoridad para nosotros los cristianos, pero no la tiene para la sociedad secular, y la comunidad LGTB forma parte de la sociedad secular. El hecho de que a un significativo número de ellos les interese lo que dice Dios no significa que nosotros ahora vamos a poder argumentar sobre estos asuntos que son de la ley civil
citando la Biblia. Ahí caemos en una trampa. Porque entonces, ¿por qué caemos en una trampa? Porque entonces los LGTB pueden decir que nosotros estamos tratando de imponer nuestras posturas religiosas sobre ellos o sobre la sociedad en general, cuando el Estado es secular y es laico. Entonces, ahí no es donde se debe pelear la batalla. Por supuesto, también aporta, contribuye y es relevante. Pero de nuevo, tengo que decir, la Biblia y los argumentos bíblicos que abordaremos el próximo programa en detalle son una cortina de humo en esta discusión. Seguimos en nuestra emisora Nueva Continente, la alternativa diferente, 46 años predicando el Evangelio. Qué bendición poder estar aquí en esta emisora, pudiendo tratar estos temas como el día de hoy. Lo estamos haciendo con el tema del matrimonio y la adopción en la agenda homosexual. Escuchamos y vemos que que nos están escuchando, pues aquí está Ligia Ruiz, está la familia Rojas Vergel, Andrés Liscano, está Luis Fernando Bustos, Manuel Rodríguez. Qué bueno que nos estén escuchando. Ana María Hernández también está por ahí. Sí, Liliana Lesmes. Hay algunos que nos dicen que les gusta el programa, no sabemos si están en sintonía, suponemos que sí, ¿no? Pues ellos han dado el me gusta justo en el anuncio del programa, así que es muy probable que también personas como Gloria Huesa, Huitrago, Liliana Astrid Lesmes, William Solórzano, Amparo Rodas, Obando, Dani Cortés Velandia, aquí que tengo identificados en pantalla a Néstor Cortés y Fernanda Valdés, Ana María Hernández ya la mencioné, Marcela Melo Reyes y Olga Patricia Ducuara Parales y Lisney Ospino Gómez estén también escuchando por el hecho de haber puesto me gusta. Ellos no están reportando propiamente sintonía, pero creemos que es posible que estén escuchando también. Está Livia Usechi, dice nuevamente escuchándolos, gracias a Dios, tema candente acá en Estados Unidos. Igualmente aquí en Colombia, sí, Livia. Todo el mundo. Es impresionante, Dios los siga bendiciendo, los queremos mucho. Está escuchando Livia desde San Antonio, Texas, y pues tenemos a la familia Guzmán Espinosa escuchando el programa. Qué bueno, qué rico que nos estén escuchando. También sabemos que lo hacen así desde Miami, Panamá, en Santa Marta. Tenemos bueno, por allá una familia también que en New Jersey es muy fiel, ¿no? Oh, sí, está Marta Saavedra en New Jersey. Qué bueno. Y aquí está reportando Oscar Mauricio Archila que se había demorado hoy. Sí, de todas maneras hay preguntas que están hechas desde el programa pasado. Los que quieran, pues de pronto retomarlas, pues nos cuentan. Y pues bueno, seguimos con la cuarta pregunta. Tú mencionabas también argumentos de tipo jurídico y político. ¿Qué papel juegan estos en esta discusión? Bueno, juegan un papel importante que hay que tener en cuenta. Pero, de nuevo, también son cortinas de humo. Pero hablemos. Distractores sí. Para nuestros nuevos oyentes, los que se incorporan. Son distractores. Son distractores que hay que tratar en un momento dado. No se trata de ignorarlos, pero los tratamos y recordamos que hay que volver a retomar el rumbo y no enredarnos. El problema con los distractores es que uno se queda allí y no llega a la esencia del problema. Pero sí, son importantes los argumentos políticos y jurídicos. Aquí creo que es donde más trabaja la agenda homosexual, porque ellos plantean la discusión y han logrado que gran parte de la sociedad crea que es así. Plantean la discusión como si se tratara de una disputa alrededor de los derechos civiles y derechos humanos y el reconocimiento de las minorías. Claro, y cuando lo plantean de ese modo y la gente piensa que es así, pues por supuesto la gente va a estar con las minorías. Claro. Y no es eso. Esa forma de pensar quiere hacernos creer que si hacemos algún reparo hacia la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, eso es una muestra de intolerancia, expresada en la negativa a reconocerle derechos legítimos y fundamentales a una minoría. Por eso, esa oposición al matrimonio homosexual que ofrecen grupos como nosotros los cristianos, la presentan como si fuera un brote más de la misma actitud retrógrada que le negó a las mujeres y a los negros su derecho al voto, por ejemplo. Claro, y cuando lo presentamos así, pues todo el mundo se pone a favor de ellos. Pero lo cierto es que este no es un asunto de derechos civiles. No es un asunto de preferencias, como quien prefiere un color a otro. Ese es un asunto de moralidad
y de respeto a la naturaleza. De hecho, ellos han alcanzado una cantidad de reivindicaciones ya, sí, claro. Derechos, aunque están implícitos porque pues todo ser humano pues tiene derechos, pero ellos tienen muchas cosas que han logrado. En el campo de las uniones homosexuales ya han logrado mucho. Sí, claro, pero ese es el caballo de batalla de ellos. Cuando finalmente es una conducta incorrecta, inmoral. Mira, tú acabas de decir algo, incorrecta o inmoral. Hoy existe algo que se llama el pensamiento políticamente correcto. Yo siempre que tengo la oportunidad hablo de esto porque me parece que el pensamiento políticamente correcto es en buena medida una plaga cultural que está afectando a la sociedad actual. No importa si es de izquierda o de derecha, no me voy a detener en eso, pero el pensamiento políticamente correcto nos traza los límites de lo que debemos decir para no desentonar, para no ofender ni para escandalizar al ya de por sí extraviado espíritu de nuestros tiempos. De esta manera, el pensamiento políticamente correcto nos dice, por ejemplo, que ya no podemos decir negro, así sea de cariño, sino afrodescendiente. Ya no podemos decir comida típica, sino comida étnica. Ya no podemos decir raza, sino etnia. Ya no podemos decir prostituta, sino trabajadora sexual. Ya no podemos decir mal aliento, sino halitosis. En fin, hay muchas cosas que el pensamiento políticamente correcto nos prohíbe decir para no ser ofensivos, pero que Dios nos manda a decir. ¿Qué hacemos? ¿A quién le obedecemos? ¿Al mundo con el pensamiento políticamente correcto o a lo que Dios nos manda a decir? Es políticamente incorrecto decir que el homosexualismo no es un asunto de derechos civiles ni de respeto a las minorías, que es un pecado, que es una falta moral y que va en contra de la naturaleza, pero tenemos que decirlo. Aquí no vamos a seguirle la cuerda al pensamiento políticamente correcto que creo que trata de callar, de cerrarle la boca a la Iglesia, y la Iglesia, sin dejar de ser comprensiva y compasiva, no puede dejar de afirmar la verdad en estos tópicos. Entonces, creo que aquí puede estar una de las principales cortinas de humo o distractores sobre este tema. Nos impiden decir que la homosexualidad es un pecado contra naturaleza. Es un pecado, primero que todo, pero tiene un agravante. Es contra naturaleza. Y no es una simple opción o preferencia sexual moralmente indiferente. Yo quiero que expliques el término contra naturaleza. El término contra naturaleza es que pues la naturaleza nos da ciertos condicionamientos que tenemos que respetar, dentro de los que nos tenemos que mover. Y si los transgredimos, si nosotros no respetamos la naturaleza nos pasa cuenta de cobro, tarde o temprano. Naturalmente venimos diseñados para ser hombres y mujeres. La unión, el matrimonio es entre hombre y mujer. Es que biológicamente venimos adaptados para acoplarnos de esa manera. Y la procreación, por ejemplo, no es posible en los matrimonios presuntamente homosexuales, y la procreación es uno de los propósitos establecidos para el matrimonio. Por lo tanto, si en el mal llamado matrimonio homosexual no se puede procrear, ¿no nos indica eso algo? ¿No nos dice que tal vez antinatural o contranaturales? Exactamente. Creo que aquí ya estamos llegando al meollo del asunto cuando estamos tocando el tema de la naturaleza. Además, mira, si se trata de argumentación jurídica, porque hemos hablado de lo político, pero hablemos un poquito de la argumentación jurídica que se utiliza a favor del matrimonio homosexual. La verdad es que los juristas y magistrados colombianos ya han cedido casi por completo al pensamiento políticamente correcto, presumiendo de progresistas, porque las Cortes de nuestro país ya han sancionado favorablemente muchas de las reivindicaciones de la agenda homosexual, que son estratégicas, con miras a la aprobación final del matrimonio homosexual. Por ejemplo, los derechos patrimoniales. Ya los tienen. Sí. Ya la herencia de una pareja o de un par homosexual es compartida y el uno hereda al otro sin ningún problema. El derecho a pensión sustitutoria también. También la misma pensión. El derecho a inscribir a la pareja del mismo sexo en el régimen de salud. También. Pareciera ser que lo único que les falta lograr es darle el nombre de matrimonio a las uniones de hecho entre personas del mismo sexo. En ese momento, la aprobación de la adopción será casi un simple trámite. Cargos públicos los tienen en un porcentaje bastante... Incluso me parece ahí injusto algunas cosas.
Como supuestamente son una minoría, se establece cuotas para las minorías, entonces hay que contratar necesariamente, si llega una persona capaz, heterosexual, y otra persona tal vez igualmente capaz, digamos, homosexual, entonces ¿a quién se le da prelación? Se le da prelación a la persona homosexual, porque como el Estado exige una cuota para las minorías, y ellos son una minoría, entonces pueden quitarle trabajo a un heterosexual que está tan capacitado como el homosexual para hacerlo simplemente por su condición. Eso me parece injusto. Eso me parece que... Profesionales ubicados en los ministerios como el de Educación, donde se pueden dar el lujo de ir a hablar a los colegios y escuelas, donde presentan todo su tema de homosexualismo como preferencia, y le están dejando ver a los niños de primaria que es una opción. Y le están mostrando a nuestros niños que es algo normal. Entonces, fíjate hasta dónde hemos llegado. Y cuando tu niño te llegue diciendo, mamá, yo no quiero ser niña, no quiero ser niño, yo quiero ser gay, porque le parece muy play, muy de moda, calcula dónde vamos. Sí, en la sigla, LGTB, están incluidos los bisexuales, ¿no? Sí. Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, creo que es lo que significa. Y los bisexuales muchos lo son no porque tengan una inclinación fuerte e irresistible hacia las personas del mismo sexo, sino porque quieren experimentar, y entonces ellos sencillamente juegan a dos bandas. Lo que hablábamos el programa pasado, escúchenlo por favor. ¿Cómo se inicia el homosexualismo? Hablamos de la pornografía. Como niños de 8 o 10 años están con acceso a la pornografía, y ni hablar de los adolescentes, y cómo la pornografía lleva a ver imágenes de tipo heterosexual, y como eso es una adicción tan implacable o peor que el alcoholismo o la drogadicción. Se quiere ver más. La palabra de Dios dice que el ojo no se sacia, ni el oído de oír. Y ahí es cuando pasamos a la pornografía homosexual. Sí. Y luego de la pornografía... Es una adicción, veíamos. Pero es que es importante, a mí me parece clave, que primero era la pornografía heterosexual, luego seguían el sexo oral, luego miraban pornografía anal, terminan con la pornografía homosexual, y de ahí a ser homosexuales están convencidos. Desde niños, como nuestros hombres y aún mujeres, porque se está generalizando esta adicción, por eso también tanta sobrepoblación de homosexuales debido a eso. Sí, decíamos que la pornografía es una adicción más fuerte que el juego y que la adicción de las drogas. Está establecido ya y que pues un homosexual no nace. Eso lo trataremos la próxima. Y los homosexuales están envueltos en pornografía. Eso sí, es algo que las estadísticas dicen. Eso no me lo inventé yo. Estadísticas confiables y de muchas fuentes dicen que la pornografía es la atmósfera en que está envuelta el homosexual. Así pretenda vivir en un matrimonio fiel, la pornografía forma parte de su vida cotidiana. Sí, hay que tener en cuenta estas cosas que vemos, porque la pornografía está servida en bandeja de plata todos los días en nuestros celulares, en nuestros computadores. Bueno, estábamos hablando de las cortinas de humo, que ya son bastantes. Si existen estas cortinas de humo, entonces ¿dónde está el meollo real del asunto? Una vez se disipan estas cortinas, ya llegamos a él. Lo tocamos ya tangencialmente, pero son los argumentos naturales. Hemos hablado de la naturaleza. Ahí está el meollo. Ahí es donde debemos dar la pelea. Ahorita se va a hacer un referéndum. Para ver qué pensamos los colombianos de la adopción de niños por parte de los padres homosexuales, y creo que ahí debemos excluir las creencias religiosas, lo que dije. No es la Biblia, no es la teología. Aquí lo que tenemos es que argumentar con base en una democracia, qué es lo que piensa la gran mayoría. Aquí no nos pueden imponer una minoría
lo que debemos aceptar las mayorías en una democracia son las que finalmente establecen lo que la sociedad los parámetros, las pautas y las leyes de la sociedad. Así que me parece que este es el camino correcto. La doctora Vivian Morales está promoviendo esta iniciativa y me parece que es muy acertada. Ella es una mujer muy inteligente y sabe que es por aquí. Son las vías democráticas. Esto no es un asunto de religión. Estamos en una democracia y consultemos al pueblo colombiano a ver qué piensa del asunto. Y saquemos la religión, no argumentemos con la religión. Si debemos argumentar de alguna manera, es con los argumentos naturales. Es aquí donde está el asunto. Algunos piensan que es un tecnicismo semántico llamar matrimonio a una unión que en la práctica ya, por lo que acabamos de decir, ya tendría todas las características legales del matrimonio heterosexual. Pero cabría preguntarse si es semántico el asunto, si lo único que se interpone al matrimonio homosexual en Colombia es un tecnicismo semántico. Yo creo que no exactamente. Además, la semántica no es una cuestión de poca monta. Sí, es una cuestión de importancia. Sí, bueno, tú dices que no es cuestión de semántica, pero entonces más de uno pensará en ese momento, bueno, ¿qué importa si llamamos matrimonio o no a una unión de personas del mismo sexo, que en la práctica ya han logrado muchos de los derechos que acabamos de decir? Entonces, ¿en qué quedamos? Sí, algunos dicen, eso es una cuestión de semántica, pero es que la semántica es importante, ¿ves? A veces la gente dice, eso es semántica. La semántica es importante, el significado de las palabras. Las palabras juegan un papel importante en la sociedad, las palabras moldean la opinión pública. Así que el que quiere restarle importancia a eso diciendo, eso es cuestiones semánticas, ¿qué importa si lo llamamos matrimonio o no? Esos son cuestiones de palabras. No, las palabras tienen una labor importante. Las palabras son una traducción o un efecto de cómo son las cosas. Las palabras reflejan cómo son las cosas en realidad y cómo funcionan las cosas en la naturaleza. Mira, yo creo que si vamos a discutir este asunto tenemos que colocarlo aquí en el campo de lo que en derecho se denomina como ius naturale, es decir, el derecho natural. A nuestros juristas creo que se les ha olvidado esas lecciones que les daban en la universidad. En todas las universidades se habla de lo que es el ius naturale o el derecho natural. Está consagrado en la filosofía del derecho. Pero ese ius naturale está siendo traicionado para su propio perjuicio por muchos de nuestros magistrados y juristas bajo la bandera de un mal llamado y mal entendido progreso. Y creo que como lo dijo Bacon, creo que decía, a la naturaleza no se la vence sino obedeciéndola. Así que tú te vas en contra de la naturaleza te pasa la cuenta de cobro. Al que lo hace y a la sociedad también, porque nadie vive en el vacío. Sí, pues no hay que ver más. Estas personas viven bastante frustrados, sí, traumados, y parte de todo ¿cómo se llama? Ese ánimo de protagonizar y de luchar por sus derechos, entre comillas, es parte de sentirse incluidos dentro de una sociedad. Porque pues de todas maneras ellos saben que no están haciendo las cosas bien. Uno no puede acallar del todo la conciencia. La conciencia está allí. No se pierdan el próximo programa, que es todo el sustento bíblico de este tema. Y versículo por versículo. No son tantos y por eso creo que lo podremos abarcar en un programa. Va a estar muy, muy interesante. Y nos queda la parte de la adopción pendiente. Dios los bendiga y gracias por su sintonía. Bueno, Dios los bendiga. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.